El saludo especial para toda la gente de Pulso que se conecta. Y bueno, hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Cinia Navarro. Ella es jueza de la República para hablar de la reforma a la justicia. Te doy un saludo especial a ti, a todas las personas de Pulso y en general a quienes puedan tener esta información. La reforma a la justicia, pues bueno, estamos viendo ahorita que el país está pasando por un momento complejo, por lo menos aquí en Bogotá, de seguridad. Y hay muchos que piensan que el tema de los delincuentes, el tema de cómo se va a tratar en temas penales esta reforma a la justicia. Pero quiero empezar hablando primero de un tema. Los puntos que ha promulgado el gobierno habla de una justicia inclusiva y diversa y de promover la igualdad, así como jueces especializados. Esto en términos un poco más claros, ¿qué quiere decir jueces especializados para promover esta justicia inclusiva y diversa? Sí, evidentemente el Ministerio de Justicia convocó a una comisión de expertos y también hizo que la ciudadanía en general pudiera remitir información sobre qué tipos de reformas se requieren en la justicia. Uno de los puntos en un nivel alto de propuestas por parte de la comunidad y también de la comisión de expertos es incluir la perspectiva de género y una perspectiva incluyente en lo que tiene que ver el abordaje de la justicia. Entonces, de alguna manera, hay unas posturas en algunas de las personas de la comisión, como de las propuestas que se recibieron de la comunidad en general, y es crear jueces especializados, por ejemplo, en perspectiva de género. Ya hoy está cursando la reglamentación como tal y la consolidación de una jurisdicción agraria, que es una perspectiva hacia el campesino, hacia esos sectores territoriales, que ese también sería una justicia especializada, pero también se ha planteado la perspectiva de género en el entendido de fiscales, jueces que conozcan la perspectiva de género, que lleguen a ellos esos casos específicos de feminicidios o de violencia sexual, que pueda tener esa variable de género allí incluida y que estos funcionarios y funcionarias pues tengan un criterio específico para decidir estos casos concretos. Entonces, digamos que esa es como la idea, cómo lograr que temas de género sean tratados por personas dentro de la rama judicial y la fiscalía que conozcan el tema y que puedan aplicar de allí en concreto pues esta forma especializada de justicia. Bueno, y hablemos ahora puntualmente de estos temas penales que son muy importantes, que le interesan mucho a la gente porque vemos diariamente que se quejan mucho y que muchas personas se han abstenido de denunciar porque, porque hay veces se habla o se ha rumorado, algunas veces con desconocimiento, de que sueltan a los delincuentes porque no hubo una denuncia, de que los dejan libres porque se vencieron los términos, etcétera, etcétera. Y en el ámbito penal, pues de las propuestas que he podido leer, es que la idea es que en determinados casos se pueda concretar los beneficios de rebaja de pena para quienes acepten cargos o lleguen a un acuerdo, pues esto ha incrementado la congestión judicial y ha generado que muchos procesos terminen en absoluciones. Yo quiero que nos hables un poco de cómo son esos asuntos penales y penitenciarios que busca el gobierno con esta nueva reforma que sea un poco más ágil, más cercana, y que nos hables un poco de ese rol resocializador que habla en esas propuestas. Bueno, definitivamente el tema penal es uno de los que más interesa en la ciudadanía, dada pues obviamente la connotación que tiene el delito en la sociedad. Y allí hay que entender dos momentos distintos en la justicia penal. Está un momento ante los jueces de control de garantías, que son jueces que verifican al momento de las capturas en flagrancia o de las condiciones así específicas cuando el delito acaeció en la calle, capturaron a la persona y lo ponen a disposición del juez de control de garantías. Estamos ante jueces constitucionales que tienen que verificar que allí no se haya violentado ningún derecho fundamental. Y la otra etapa es cuando ya se acusa a esa persona por Ujú. la fiscalía ante los jueces de conocimiento, yo soy juez de conocimiento, ante los jueces de conocimiento y allí ya empieza a determinarse todo el material probatorio para determinar si la persona es inocente o culpable. Entonces, en esa primera etapa de garantías no se sabe si la persona es inocente o culpable, sino hay una presunción de inocencia, ¿cierto? Pero no se puede definir ahí si hay inocencia o culpabilidad de manera absoluta, eso se hace en la etapa de conocimiento. Y esto lo explico por qué. Porque la comunidad, una cosa es lo que la comunidad ve afuera y otra cosa es lo que dentro del proceso penal se surte. Entonces, ante un juez de control de garantías, cuando llega la persona capturada, pues evidentemente hay que verificar una cantidad de estándares en materia de derechos fundamentales para determinar que esa captura no haya sido de manera ilegal, que se cumplan los requisitos para una medida de aseguramiento y allí se le comunica
al procesado qué delito se le está imputando. Hay, por ejemplo, algunos comisionados que han indicado que esa audiencia de imputación debe terminar porque es un acto de mera comunicación y eso hace que sea mucho más demorado todo el tramo. Ese es, por ejemplo, una primera propuesta. Ya en sede de conocimiento también hemos solicitado, en mi caso, también estoy proponiendo que se elimine la audiencia de acusación, que es otro acto de comunicación, y que la audiencia de lectura de fallo, que es una audiencia solo para leer un documento, también se elimine. ¿Por qué? Porque estas etapas procesales demoran la asignación de fechas para audiencias, retrasan el proceso y es lo que genera morosidad en algunos casos, porque, por ejemplo, para que se pueda concretar una audiencia de acusación, que esté defensor público, que la fiscalía logre llegar a esa audiencia, que se convoque a la víctima, que se convoque al procesado, que las agendas pueden durar 3, 4, hasta 5 fechas para poderse concretar. Y esto no lo sabe la comunidad, pero esa situación puede significar, por ejemplo, un vencimiento de términos si es una persona privada de la libertad que tiene un término exacto para que desde la acusación se inicie el juicio oral. Entonces son audiencias que nosotros, algunas de las personas que somos en la comisión, son realmente no le ofrecen algo importante al proceso y sí pueden retrasar como tal este tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Agilizar el procedimiento. Pero además de esto, se requieren más jueces, se requieren más fiscales, se requieren más defensores públicos. Y ese sí es un llamado muy importante que nosotros estamos haciendo. Yo titulé mi propuesta una justicia eficiente, sin el detrimento de garantías procesales, pero tampoco sin violentar las garantías laborales de los jueces, de los fiscales, de los defensores públicos y procuradores que hoy están en el sistema. Realmente la carga es muy alta, tenemos los días que nos da el calendario y pues el nivel de carga hace que muchas veces las expectativas de la comunidad no esté dada a lo que realmente en un tiempo se puede realizar. Entonces, allí está como tal esas propuestas en concretos para agilizar. Y ya en el tema resocializador y de las rebajas que tú me estás diciendo, el sistema penal acusatorio colombiano se pensó como justicia premial. ¿Qué es premial? Premios. Es decir, la idea de las personas a nivel general, y uno entiende cuando se comete un delito que causa la indignación de las personas, es ¿por qué no lograr una condena de 100 años? ¿Por qué no lograr una cadena perpetua? ¿Por qué no lograr lograr, o sea, ese ánimo que hay también de la sociedad de que el criminal pague de manera muy estricta y alta, porque es la rabia de la gente. El proceso no puede tener esa rabia de la gente, ¿sí? El proceso lo que tiene que ser es un camino para que se Pero logre la verdad y haya... sin importar el delito, la No, gravedad del delito, digo yo. claro, el proceso tiene etapas para todos los delitos y de acuerdo a los procedimientos se tienen de pronto más tiempo o menos tiempo, si es justicia especializada, si son penales municipales. Las penas son altas, porque las penas sí, de acuerdo a la gravedad del delito. Ahora, esa rabia de la comunidad tiene que ser traducida en lenguaje jurídico, ¿cierto? Y un lenguaje jurídico que no violente garantías del procesado y que garantice derechos de la víctima y que mande mensajes a la comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona es capturada en flagrancia o si una persona después de que vea las pruebas de la fiscalía dice, mire, yo ya estoy aquí totalmente expuesto a una condena, pues más bien, señor juez, venimos con el fiscal a decir, nosotros podemos llegar a un acuerdo con este proceso. Yo voy a aceptar culpabilidad, ¿sí? Ujú. Y pues obviamente necesito unos beneficios. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que se logra reparar a la víctima, se logra que el procesado tenga una pena y se logra que haya una agilidad en la justicia. Si se quitan esos beneficios, porque yo entiendo que a veces hay una intencionalidad de que la persona pague de manera excesiva y no tenga beneficios, ¿qué es lo que sucede? Que la demora judicial, años y años en un proceso, hasta que se recauden todas las pruebas, puede llegar mucho tiempo para que llegue a juicio, y cuando ya llega a juicio, son escasas las pruebas. Y esa persona que en un momento tenía la posibilidad de aceptar un delito, puede terminar en una absolución porque las pruebas nunca se lograron concretar. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué es mejor? ¿Una justicia eficiente, rápida, en concreta, con una justicia que se Ajá. aplique ya?
o algo muy largo sin beneficios que pueda terminar en una absolución. Son debates bien profundos de la sociedad que creo que vale la Claro. pena poner a disposición de esta reforma. Tú te refieres a una cosa muy importante porque lo leí en un documento de la subcomisión y es que dice que, y quiero que nos expliques un poco por qué el gobierno, o por lo menos la subcomisión, dice que la idea es hacer más expedita y precisa la aplicación del principio de oportunidad. Aunque esta figura no requiere de exigencias o trámites complejos, es una herramienta que según la subcomisión poco acuden los fiscales al parecer porque dentro de la fiscalía se han creado mecanismos engorrosos que la desestimulan, es lo que dice la subcomisión. ¿Por qué Sí. pasa esto? Cuando hablamos de justicia premial, estamos hablando de todos los temas, allanamiento, de que haya allanamiento a cargos con beneficio, que haya Ujú, preacuerdos, que haya principios de oportunidad. Los principios de oportunidad tienen que tener dentro de la fiscalía, no lo puede hacer el fiscal directamente, sino tiene que pedir permiso el fiscal dentro de la misma entidad. Se ha ujú. satanizado tanto la justicia premial que ya llega al punto que el uso de ese principio pues lo verifican con mucha rigor, lo cual está bien, pero también con mucha dificultad para que se concrete. Entonces, por ejemplo, yo no soy fiscal, pero uno analizando cuáles son los protocolos de la fiscalía. Por ejemplo, un principio de oportunidad si es un tema de bandas criminales y una de las personas que está allí va a colaborar entregando las cabecillas, por ejemplo, de esas bandas criminales. Obviamente esa persona va a exponerse, pero también requiere, pues obviamente, un Sí, beneficio. ¿Sí? claro. Es que tenemos que pasar del concepto de justicia vindicativa, de ojo por ojo, diente por diente, al concepto de una justicia ágil, con preacuerdos, con la posibilidad de llegar sobre todo a una reparación de las víctimas. Si lográndose una reparación de las víctimas, también se puede tener una justicia eficiente. Entonces, a lo que se refiere allí ese documento que tú me estás diciendo es que se ha satanizado tanto los beneficios en el sistema penal acusatorio que se desdibujó el sistema, Ujú. y hoy hay una sobrecarga de los funcionarios judiciales cuando procedimientos podrían llegar con una solución de conflictos que se puede llegar. Pero, por ejemplo, te cuento algo así. Uno debe decir como juez en distintas etapas. Por ejemplo, en la audiencia preparatoria, en el inicio de juicio oral, uno le debe decir al señor procesado que se acepta cargos. Es un ritual que uno debe tener, que debe cumplir en las etapas del proceso. Y cuando son delitos sexuales contra menores de edad, uno le debe decir a la persona, usted puede aceptar o no aceptar cargos, pero si acepta cargos no va a tener ningún beneficio. ¿Va a Claro. aceptar cargos? Pues no acepta cargos, no acepta Ah, cargos, ¿sí? Y puede que las pruebas estén al principio contundentes y podría él de pronto, pero sin aceptación de cargos, pues sin beneficio, pues la gente no lo hace. Y creo que eso termina afectando directamente a las víctimas. Creo que se inicia la idea se inició para lograr condenas contundentes y creo que el resultado está siendo lo contrario porque la fiscalía tiene mucho trabajo y lograr recaudar todas esas pruebas y durar 10 años, 8 años, 7 años, cuando llega el momento de la sentencia ya las pruebas ya no se pueden realizar. pero ahí no habría un vacío y te lo digo ya como una opinión muy personal, por ejemplo, con enfermos como, pongo aquí como Garavito, en donde dicen, yo aquí cometo delitos sexuales en masa, por decirlo así, pero voy a tener entonces un principio de oportunidad, entonces los puedo cometer porque voy a tener un principio de oportunidad. O sea, hasta qué punto puede llegar un abusador sexual de niños en masa, por decirlo así, para decir, no, es que yo voy a cometer un montón de delitos contra niños porque es que de igual manera en la condena me van a dar un principio de oportunidad. O sea, ¿saldría lo mismo abusar de un niño que de dos niños o de tres niños? No, no, definitivamente no. Evidentemente, cada delito es distinto, cada situación es distinta y pues una situación tan absolutamente compleja como la que tú estás colocando de presente tiene un tratamiento especial y nunca pasaría, digamos, una situación así, porque el cúmulo de pruebas es tan alto que igual la sanción va a ser alta y el allanamiento de cargos en ese caso también tendría una disminución que no va a que no va a ser tan grande como para que la persona quede en libertad. Si me hago entender, es decir, no es tan, estamos hablando, digamos, en el caso de una persona en específico, pero ya en delitos de esa entidad, pues la sanción igual es una sanción contundente, por más que tenga un allanamiento a cargos. Y más que principio de oportunidad sería un allanamiento a cargos. Es cuando Ok. usted le dice a la persona que está procesada,
usted cómo se declara inocente o culpable. Si se declara culpable, va a tener la sexta parte de disminución de la pena, contundente en el inicio del juicio oral. Antes de que desgaste más a la administración de justicia, antes de que empecemos todo este debate probatorio, empiecen ustedes esta guerra, fiscalía y defensa, los dos con las armas puestas, piénselo. ¿Lo acepta o no? Y de una vez una sentencia condenatoria y obviamente pena de prisión con una sexta parte. Entonces muchas personas dicen, no, sí, yo voy a aceptar cargos. Bueno, inmediatamente sentencia condenatoria, reparación víctima, si lo hace ahí o si no el incidente, reparación integral, es decir, inmediatamente. Pero si no lo hace, pues son 4 años, 3 años, 5 años. Sí, es un poco la eficiencia, pero en temas ya tan contundentes como esos, pues el mismo material probatorio arroja contundencia en la decisión final. Bueno, bien, ya pasemos a otro tema, ya en el ámbito laboral y ese nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues lo que busca realmente las reformas procesales, la resolución de conflictos, lo que busca también es pues implementar más tecnología en la justicia, consolidar el expediente electrónico, en fin, y más jueces, por decirlo así, ahorita nos hablabas de la necesidad de más jueces, que nos hables un poco de cómo van a ser las propuestas en este sentido y de por qué realmente se necesitan más jueces o no. Y si van Bueno, a eso, haber más, y si van a haber más juzgados, me imagino. a ver, definitivamente el estándar de juzgados debe ser superior, el estándar de fiscalía, de equipos de policía judicial para cada fiscal, de policía en las calles, haciendo esa labor de prevención y también esa reacción ante el delito se requiere. Es decir, el Estado colombiano debe tener absolutamente claro que el sistema penal acusatorio tiene una crisis y es una crisis que deviene del mismo ser humano que opera, porque es que realmente hay juzgados hoy en Colombia que tienen un juez y un secretario, y ese juzgado de un municipio tiene que hacer control de garantías. Entonces, entendamos también que quienes operan la justicia son seres humanos con carga laboral, con distintas situaciones. La fiscalía, hay fiscales en los municipios que tienen el solo fiscal, no tienen ni siquiera un asistente de fiscalía y tienen que hacer las órdenes de policía judicial y tienen que asistir a las audiencias de garantías, a las audiencias de conocimiento. O sea, es decir, hay una cantidad, hay una sobrecarga que no se imaginó que el sistema y no hay una inversión en el ser humano que opera justicia. Y ese es el llamado que nosotros los jueces, por eso es tan importante que nosotros los jueces estemos en esa comisión, porque es que Ujú. desde lo general se puede hablar muchas cosas, pero ya uno cuando está aquí adentro se da cuenta que realmente se requieren más condiciones laborales para poder enfrentar esos temas en materia penal, pero no solo en materia penal, tú estabas hablando ahí de temas laborales, temas civiles, obviamente temas administrativos, los jueces administrativos hoy que tienen que resolver todas las controversias del Estado con los particulares, pues la sobrecarga es muy grande, obviamente tienen personal, pero también, es decir, la inversión en la calidad del trabajador, la inversión en las condiciones también logísticas para hacer una investigación criminal debe ser una prioridad del Estado. Y creo que no es solamente reformas frías, sino también hay que evidenciar cuál es la carga laboral y de qué manera se puede responder. Y uno de los temas que hablas ahí es la solución de conflictos. Es también la necesidad de activar muchos más mecanismos de solución a conflicto, como el que yo te decía ahorita en materia penal, que era Ujú. la posibilidad de, eso es una solución del conflicto, pero en materia civil, en materia laboral y demás, pues todos los mecanismos alternativos, la conciliación, la mediación, todos esos mecanismos, la idea es fortalecerlos para poder que las mismas personas resuelvan sus conflictos y muchos de esos procesos no se conviertan en procedimientos judiciales que terminan con mucha morosidad en los operadores como consecuencia de la carga también que existe. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Esa congestión judicial pues indica que no necesariamente eso se resuelve con más jueces, aunque en algunos casos es necesario como lo mencionas, pero también no deberían existir medidas que estimulen una mayor racionalización de la demanda sin efectuar el derecho del acceso a la justicia. Yo creo que siempre debe existir la opción que la persona vaya a las autoridades, es decir, limitar, hay que limitar en lo que se puede limitar, ¿sí? Por ejemplo, soluciones alternativas de conflicto, por ejemplo, autoridades administrativas ágiles
comisarios de familia, inspectores de policía, los mismos policías como tal, los de las estaciones de policía, también los centros de conciliación, también el ejercicio de políticas públicas por parte de las autoridades que ayuden a mitigar conflictos. Esa primera parte es vital. Pero cuando esto fracasa, el Estado tiene que tener la capacidad de recibir, ¿cierto?, las demandas de justicia que tiene la población. Y para poder recibir esas demandas, porque entonces, por ejemplo, se le dice a la gente, denuncie, vaya y denuncie, pero la Ujú. realidad es que quien recibe la denuncia es un ser humano que está solo en una recepción. Entonces, pues hay que incentivar la denuncia, pero también tener condiciones para que cuando lleguen a la denuncia haya una capacidad de reacción del sistema judicial. Entonces, digamos que el problema de la congestión no se debe abordar en cómo limito para que la gente no vaya. Por ejemplo, esas propuestas sobre la tutela. Entonces, como en algún momento escuché, hace algunos años escuchaba, como hay tanta demanda de tutela contra derecho a la salud, pues limitémosla para el derecho a la salud, por favor. Esa no es la manera. Significa que es un país en donde hay vulneración al Claro. derecho fundamental a la salud y a la vida. Entonces, no, limitémosla para que la gente no vaya, no, más bien, ¿cómo logramos que les den los medicamentos a la gente más rápido, que tengan los exámenes que requieren, pero no es limitando la justicia como se logra la descongestión, sino mejorando condiciones laborales, articulando mucho más trabajo entre todo el Estado y también la parte preventiva, colocándola a funcionar, que también es posible. Muchos delitos se pudieran prevenir si se hiciera un ejercicio de prevención importante. Claro, claro que sí. Hablemos ya un poco del sistema carcelario y quiero preguntarte, bueno, si ahí existe la posibilidad de que las cárceles en Colombia, porque tenemos un problema grave de hacinamiento, si las cárceles en Colombia también pasen a manos de particulares. Sí, bueno, te voy a hablar es desde mi concepción y desde obviamente, una visión personal. Aquí no tomo, digamos, la posición Ujú. ni de la comisión, ni mucho menos de la rama, ni nada, es lo que sí me creo. Yo definitivamente pienso que la justicia tiene que ser pública. Es decir, todo lo que es el andamiaje público, privatizar la justicia o privatizar situaciones como esas es supremamente peligroso. El monopolio de la justicia y el monopolio carcelario lo debe tener el Estado. Claro que puede haber colaboración de particulares en el ejercicio del Estado en algunas cosas, pero debe ser controlada. Este tipo de propuestas pueden poner en riesgo derechos fundamentales, pueden poner en riesgo el concepto del Estado y la esencia del Estado social y democrático de derecho. En lo que a mí respecta, considero que deben, al contrario, es fortalecerse más lo público, mucho más lo público, y generar, obviamente, condiciones para que ese hacinamiento se pueda controvertir de la siguiente manera. Claro, hacer cárceles es una gran solución, pero el problema es por qué están llegando tantas personas a las cárceles. ¿Cuál es el motivo de ello? Hay factores determinantes de la criminalidad, la desigualdad, la Claro. discriminación, la corrupción. El Esos son narcotráfico. factores determinantes, el narcotráfico, son determinantes. Pero pues sí, se pueden hacer 1000 cárceles y llenarlas todas. Ese es un modelo de política criminal de un Estado. Hagamos cárceles para meter a todas las personas que consideremos que pueden estar en una investigación y que tenemos que meterlas porque hay una sospecha. Creo que hay que humanizar ese concepto que es la propuesta de humanización penitenciaria, que es algunos delitos tendrán que tener pena de prisión, las medidas de aseguramiento de detención preventiva tienen que tener unos estándares para poner, pero existen otras posibilidades mucho más fuertes que podrían tener más situación, no sé, reportes financieros a quien incurra, a veces el bolsillo de la gente se afecta y créame que puede ser más disuasivo que 60 años de prisión, de que diga, tengo 60 años de prisión o le voy a colocar en data crédito cuánto tiempo, pues la Ujú. gente lo piensa. Es decir, yo creo que hay que tener mucha creatividad también porque el hacinamiento en las cárceles muestra también el problema de desigualdad tan grande que tiene este país y que requiere también una intervención. Bueno, ya vamos pasando a otros temas porque nos vamos quedando sin tiempo aquí ya. Pero bueno, quiero preguntarte si existe la posibilidad de que los entes de control realmente tengan un cambio importante. Hemos visto que el presidente Petro pues ha tenido sus diferencias con la Procuraduría, con la Fiscalía.
¿Eso realmente va a ser así? ¿Cómo se planea esas reformas en los centros de control? Dentro de la ponencia que yo presenté, coloqué unos temas Ujú. polémicos. Uno de los temas polémicos es lo de la Procuraduría, que va a tener unas reformas o que se van a proponer unas reformas, más bien para utilizar bien el calificativo, se van a proponer unas reformas y existe la siguiente visión. El Ministerio Público que asiste a los procesos penales, la propuesta que se tiene es, por algunos, es que se elimine ese Ministerio Público porque a juicio de algunas personas es un trabajo repetitivo, es como una segunda fiscalía, ellos solamente emiten conceptos, pero también los procuradores judiciales que enviaron documentos, yo a través de mi ponencia remití algunos que de Cundinamarca enviaron, en donde indicas también la labor tan importante que hacen los procuradores para proteger que no haya violación a las garantías allí, alertar de situaciones concretas, agencias especiales en casos muy difíciles o protección también a la víctima. Es un tema complejo, es un tema de mucha controversia y pues yo creo que ahí lo que se debe observar desde mi punto de vista es efectivamente qué labor es la que se cumple y cuál es la labor del Ministerio Público en los procedimientos penales y si es posible al retirarlos que se quebrante alguna garantía dentro del proceso penal. Creo que ese es el estudio más juicioso que se debe hacer. Me imagino que en algunos casos habrán de pronto ejercicios de procuradores que no sea muy óptimo, pero conozco también casos de procuradores que han hecho un gran ejercicio. Entonces yo lo que creo es que hay es que estandarizar si eliminando esa figura hay quebranto o no de garantías de los intervinientes y así tomar decisiones. Frente a ello, por ejemplo, ahí habría que hacer una reforma constitucional porque esas funciones de la Procuraduría están en la Constitución política de Colombia. Entonces, esa es una reforma fuerte, es una reforma contundente que tendrá que abordarse en la subcomisión de reforma constitucional. No sé si tú hagas parte de esa subcomisión de la reforma constitucional, pero me gustaría preguntarte cómo está el diálogo con las Cortes para esa eventual reforma constitucional, porque pues las Cortes son principalmente los actores fundamentales en ese objetivo, ¿no? Han asistido a las dos reuniones de la comisión que hemos tenido. En la primera oportunidad asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el delegado del Consejo de Estado, que era el vicepresidente en ese momento. En la Ujú. primera reunión. En la segunda reunión asistieron varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta este momento, pues todos nos estamos inscribiendo en distintas subcomisiones, entonces ya habrá que mirar cuál va a ser la metodología en cada una de ellas para poder, pues, de generar ese relacionamiento con las altas cortes. Bueno, yo creo que ya hemos tocado varios temas. No sé si se me quede algo más en el tintero, si me quieras decir algo más, pero yo creo que a grandes rasgos son como las cosas que más necesita saber la gente, Cinia. Sí, yo creo que terminaría diciendo, yo creo que nosotros tenemos que avanzar a un concepto de justicia progresista, amigable con las tecnologías, donde se abandone la cultura del papel, una justicia que le hable a la gente con tranquilidad y con claridad, una justicia que si bien se respeten las formas, si exista la posibilidad que el ciudadano tenga la opción real de ser escuchado y algo muy importante, una justicia como la que hoy estamos viendo en la JEP, unos cambios importantes a nivel de los procesos, ¿sí? Que es Ujú. una innovación importante propia del conflicto armado que se vivió en Colombia. Pero yo creo que muchas de esas cosas de allá deben también tenerse en cuenta acá. Y en ese sentido creo que la justicia penal, que es mi sector, digámoslo así, mi especialidad, debe haber una preponderancia también de las víctimas, una justicia restaurativa, una justicia terapéutica. Sí, se requiere que la persona esté en la cárcel si ha cometido el delito, claro que sí, si hay las pruebas, claro que sí, pero también se requiere que esa víctima sea reparada y se necesita generar en la justicia colombiana mecanismos para que las víctimas tengan una real reparación, una verdad, una justicia, una reparación. Yo creo que eso también debe ser algo muy, muy avanzado y reitero, una justicia eficiente, pero sin que las garantías laborales de quienes hacemos parte de la rama judicial se vea afectada. Ese sería, digamos, el mensaje final. Bueno, ahí está el mensaje de Cinia Navarro, jueza de la República. Esperemos a ver cómo avanza esta reforma a la justicia, que el gobierno le tiene mucha fe, así como la reforma a la salud, que también ustedes pueden ver en pulso. Pues todo lo que se viene también para este gobierno nacional en esta nueva legislatura que de verdad va a estar muy, muy, muy movida. Cinia, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad y a todas las personas que nos pudieron escuchar y tener en cuenta estas opiniones.
Y a todos ustedes nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad aquí en Pulso.